La mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos constantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Puede dividirse en estática de fluidos, el estudio de los fluidos en reposo y dinámica de fluidos. El estudio del efecto de las fuerzas en el movimiento de los fluidos es una rama de la mecánica del continuo, materia que modela la materia sin utilizar la información de que está formada por átomos, es decir, modela la materia desde un punto de vista macroscópico y no microscópico. La mecánica de fluidos, especialmente la dinámica de fluidos, es un campo de investigación muy activo, típicamente complejo desde el punto de vista matemático. Muchos problemas están parcial o totalmente sin resolver. Y la mejor forma de abordarlos es mediante métodos numéricos, normalmente utilizando ordenadores. Una disciplina moderna, denominada dinámica de fluidos computacional, se dedica a este enfoque. La velocimetría de imágenes de partículas, un método experimental para visualizar y analizar el flujo de fluidos. También aprovecha la naturaleza altamente visual del flujo de fluidos. Nótese que los gases pueden comprimirse, mientras que los líquidos carecen de esta característica. La comprensibilidad de los líquidos en altas presiones no es exactamente cero, pero es cercano a cero, aunque toman la forma del recipiente que los contiene. La comprensibilidad de un fluido depende del tipo de problema. En algunas aplicaciones aerodinámicas, aun cuando el fluido es aire, puede asumirse que el cambio de volumen del aire es cero. Como en todas las ramas de la ciencia, en la mecánica de fluidos, parte de la hipótesis en función de las cuales se desarrollan todos los conceptos. En particular, en la mecánica de fluidos se asume que los fluidos verifican las siguientes leyes: conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, primera y segunda ley de la termodinámica, hipótesis del medio continuo, que viene siendo que la hipótesis del medio continuo es la hipótesis fundamental de la mecánica de fluidos y en general de toda la mecánica de medios continuos. En esta hipótesis se considera que el fluido es continuo a lo largo del espacio y ocupa, ignorando por tanto su estructura molecular y las discontinuidades asociadas a esta. Con esta hipótesis se puede considerar que las propiedades del fluido, como son densidad, temperatura, entre otras, son funciones continuas. La forma de determinar la validez de esta hipótesis consiste en comparar el camino libre medio de las moléculas con la longitud característica del sistema físico. Al coeficiente entre estas longitudes se le denomina número de Knudsen. Cuando este número adidimensional es mucho menor a la unidad, el fluido en cuestión puede considerarse un medio continuo. En el caso contrario, los efectos debido a la naturaleza molecular de la materia no pueden ser despreciados y debe utilizarse la mecánica estadística para predecir el comportamiento de la materia. Ejemplo de situaciones donde la hipótesis del medio continuo no es válida puede encontrarse en el estudio de los plasmas. Concepto de partículas fluidas. Este concepto está muy ligado al del medio continuo y es sumamente importante en la mecánica de fluidos. Se llama partícula fluida a la masa elemental del fluido que en un instante determinado se encuentra en un punto del espacio. Dicha masa elemental ha de ser lo suficientemente grande como para contener un gran número de moléculas y lo suficientemente pequeña como para poder considerar que en su interior no hay variaciones de las propiedades macroscópicas del fluido, de modo que en cada partícula fluida podamos asignar un valor a estas propiedades. Es importante tener en cuenta que la partícula fluida se mueve con la velocidad macroscópica del fluido, de modo que ésta siempre está formada por las mismas moléculas. Así puede un determinado punto del espacio en distintos instantes de tiempo estará ocupada por distintas partículas fluidas. Descripciones lagrangianas y eurelianas del movimiento de un fluido. Al describir el movimiento de un fluido existen dos puntos de vista. Una primera forma de hacerlo es seguir a cada partícula fluida en su movimiento, de manera que buscaremos unas funciones que nos den la posición, así como las propiedades de la partícula fluida en cada instante. Esta es la descripción lagrangiana. Una segunda forma de asignar a cada punto del espacio
y en cada instante un valor para las propiedades o magnitudes fluidas sin importar qué partícula fluida ocupa en ese instante es el volumen diferencial. Esta es la descripción euleriana, que no está ligada a unas partículas fluidas sino a los puntos del espacio ocupados por el fluido. En esta descripción el valor de una propiedad es un punto y en un instante determinado es el de la partícula fluida que ocupa dicho punto en ese instante. La descripción euleriana es la más común, puesto que en la mayoría de casos y aplicaciones es más útil. Usaremos dicha descripción para la obtención de las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre el principio de Bernoulli. En dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli establece que un aumento en la velocidad de un flujo ocurre simultáneamente con una disminución en la presión estática o una disminución en la energía potencial del flujo. El principio lleva el nombre de Daniel Bernoulli, quien lo publicó en su libro Hidrodinámica en 1938. Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. Sin embargo, fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual en 1752. El principio solo es aplicable para flujos isentrópicos cuando los efectos de procesos irreversibles como turbulencias y procesos no adiabáticos, por ejemplo radiación de calor, son pequeños y pueden despreciarse. Podemos decir que el principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujos de fluidos. Esto da como resultado, varias formas de la ecuación de Bernoulli. Existen, diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles. Por ejemplo, la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven a un número de Mach bajo. Y también podemos decir que se pueden aplicar formas más avanzadas y flujos comprimibles con números de Mach más altos. El principio de Bernoulli se puede también derivar directamente de la segunda ley de movimiento de Isaac Newton. Si un pequeño volumen de flujo fluye horizontalmente desde una región de alta presión a una región de baja presión, entonces hay más presión detrás que adelante. Esto da, una fuerza neta sobre el volumen, acelerándolo a lo largo de la línea de corriente. Entonces, las partículas de fluido están sujetas únicamente a la presión y a su propio peso. Si un flujo fluye horizontalmente a lo largo de una sección de una línea de corriente donde la velocidad aumenta, puede, deberse únicamente a que el fluido en esta sección se ha movido de una región de mayor presión a una región de menor presión. Y si su velocidad disminuye, solo podemos decir es porque se ha movido de una región de menor presión a una región de mayor presión. Entonces, si la velocidad disminuye, solo podemos decir es porque se ha movido de una región de menor presión a una región de mayor presión. Entonces, en consecuencia, dentro de un fluido que fluye horizontalmente, la velocidad más alta, que ocurre donde la presión es más baja, y la velocidad más baja ocurre donde la presión es más alta. Buenas, mi nombre es Yarilde Valencia y el día de hoy vamos a estar resolviendo el problema 7, lo cual nos dice que el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros, como lo pueden ver acá en la figura, en la parte más amplia, y tiene un área de 10 centímetros cuadrados en la parte más angosta de la construcción. Nos dice que fluye agua en el tubo cuya descarga es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, que eso sería igual a 6 litros por segundo. Entonces, nos pide que calcule la rapidez del flujo en las porciones ancha y angosta, y también la diferencia de presión entre estas porciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Entonces, el primer dato es el área
N el tubo más ancho. Entonces, como allá está en centímetros cuadrados, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a metros. Entonces, esto sería igual a 40 por 10 a la menos 4 metros. Y tenemos que ver que es igual, como allá también está en centímetros, acá lo vamos a convertir a metros. Serían 10 por 10 a la menos 4 metros. Ahora vamos a poner el caudal. Tenemos que el caudal es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y ahora vamos a hallar la densidad del agua. Entonces, la densidad del agua sería igual a la densidad del agua igual a 1000 sobre el área transversal de A, que sería 40 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces vamos a hallar la velocidad de A y la velocidad de B. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces tenemos que caudal igual a la velocidad de A sería igual a caudal sobre área. Entonces acá reemplazamos, dice que el caudal es igual a 6 por 10 menos 3 metros cúbicos por segundo. Y nos dice que A es igual a 40 por 10 menos 4 metros. Y esto nos da igual 1.5 metros. Bueno, ahora vamos a hallar la velocidad en B. Entonces tenemos que la velocidad en B es igual a caudal sobre el área de B. Entonces esto sería igual a caudal, como les dije, reemplazamos, caudal es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y B es igual a 10 por 10 a la menos 4 metros. Y esto sería igual a 6 metros por segundo. Entonces, tenemos que la rapidez del flujo en la porción ancha es igual a 1.5 metros por segundo y en la porción angosta es igual a 6 metros por segundo. Y se puede decir que el ejercicio está bien, está verdadero, porque a menor proporción, mayor cantidad de flujo. Gracias. Bueno, para el segundo punto nos pide hallar la diferencia de presión entre las proporciones A y B. Para esto tenemos que presión en A menos presión en B viene siendo igual a delta de P, que es el que vamos a hallar. Para esto tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli. Que es un medio de la presión por la velocidad al cuadrado de la primera área, que viene siendo A, más densidad, más presión ejercida por gravedad, más altura o Y de A, esto más la presión en A. Lo igualamos
que viene siendo igual a 1/2 de la presión por velocidad, en este caso dB, más la densidad del agua, más la presión ejercida por la gravedad, más Y en B, más la presión en B. Bueno, ahora lo siguiente es acomodar la ecuación de Bernoulli a nuestro problema, que eso viene siendo presión de A más densidad por presión ejercida por la gravedad por Y de A más 1/2 de presión por velocidad al cuadrado de A. Esto lo igualamos y viene siendo presión de B más la densidad por la presión ejercida por la gravedad por Y de B más 1/2 de la presión por la velocidad a la 2 de B. Bueno, ahora ya con esta ecuación acomodada nuestro problema, podemos hallar nuestra incógnita de delta de P, que es presión en A menos presión en P, es igual a 1/2 de la densidad por velocidad al cuadrado de B menos velocidad al cuadrado de A. Eso es igual a 1/2 de 1000, que viene siendo la densidad, por 6 al cuadrado, que viene siendo el caudal, menos 1.5, también al cuadrado, que viene siendo la rapidez del flujo, y eso lo operamos y nos viene dando 16.875, que viene siendo igual a 16.9 kilopascal. Y ya con esto tenemos el resultado de la diferencia de presión entre estas porciones, que como ya les dije es 16.9 kilopascal. Muchas gracias.